Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es calentar bien este wok. Lo voy a hacer acá en el wok. Puede ser en un wok, en una olla, en un sartén, en una cacerola, en lo que vos tengas. Yo lo quiero hacer acá. Una vez que haya calentado ya el wok, un poquito, que no sea tampoco tan caliente, le voy a echar un cubito de manteca y un chorrito de aceite. Como lo hacemos siempre que vamos a saltear una cebolla, un morrón o lo que fuere. Yo a este tuco lo llamo tuco rápido, tuco con lo que tengo, tuco con lo que tengo. Bueno, tengo una salsa fileto que es la que hicimos el otro día y tenía un pedacito de cordón de lomo, de carne de lomo, bueno, el cordoncito, que eso normalmente tiene una grasita. También tenía un bife de cuadril, un bifecito así de cuadril en el freezer congelado, y dije, a ver qué hacemos hoy. Y se me ocurrió hacer esta recetita. La corté la carne en cuadraditos, se la tiramos, y tengo una panceta acá ahumada, también se la vamos a tirar. Dejamos que dore bien y ahí volvemos. Una vez que está todo bien selladito, lo voy a sacar con una cosa para que, un coso, para que quede todo el aceite, la grasita que pudo haber largado la carne, la panceta, que quede todo ahí. Y acá le voy a agregar una cebolla que corté, piqué, un diente de ajo, medio morroncito verde y un tallito de apio. Bueno, le agregamos y mezclamos bien. Vamos a saltearlo. Como nunca debe faltar hojitas de laurel fresca tengo yo. Podemos tirar un chorrito más de aceite, que nos queda corta de materia grasa. No es moscada, le voy a poner un poquito acá. Estoy improvisando, que normalmente yo lo hago así, estoy improvisando un poquito. Y salteamos bien la cebollita, el morrón, el apio y el ajo. Ahí. Una vez que ya está bien salteadita la cebolla con el morrón, el apio y el ajo, le agregamos la carne con la panceta que habíamos ya previamente sellado. Voy a mezclar un poquito nada más y un chorrito de vino tinto le voy a tirar. Me queda una almamora y voy a dejar que levante un poquito el fondo, que se evapore el alcohol, que se va a evaporar enseguida porque es muy poco el vino lo que le puse, media copita. Mira, acá tengo unos tomates secos, hidratados obviamente, que me sobraron del otro día, unos hidratados cuando hice los ravioles caprese. Se lo voy a agregar. Ahí. Y acá tengo salsa fileto. Lo voy a tirar. Por ahí. Un poco nomás, no mucho, porque le puse... Vos si querés agregarle una lata de tomate, puré de perita, tomate triturado, lo que vos quieras. Yo te estoy mostrando que con esto quería decirte que esta es la famosa cocina mía, que cocino con lo que tengo o improviso con lo que tengo. ¿Entendés? Hoy no tenemos caldo, listo, le echo agua. Le echo agua ahí, lo vamos a dejar ahí. Esto una horita y ya está, Y ahora vamos a probar los sabores porque la fileto ya venía condimentada. ¿Cómo estamos? Sí, le falta condimento, le faltan de todo. Entonces, le voy a poner un poco de perejil picado. En este caso está deshidratado, pero voy a poner un poco de sal, un poquito de ají molido, un poquito de pimentón para darle un poquito de color, si le falta, un poquito de orégano, pimienta. Tiene que salir rico esto. Una cascarita de ajo, un poquito de hoja de albahaca le querés echar. Echamos para que largue el sabor ahora. Si querés se la podés echar después. Ahí va. Y una cucharada de azúcar para la acidez. Y eso es todo lo que yo tengo. Vos tenés caldo, echale caldo. Tenés morrón rojo, morrón amarillo, echale morrón rojo y morrón amarillo al principio. Dejamos hervir ahí unos 40 minutos, una hora y ya está. Y vamos a poner una pastita al agua. Estos son huecos por dentro.
Entonces está bueno porque por ahí se puede meter la salsita y todo eso, está muy bueno. Vamos a dejar que hierva y ahí volvemos. Bueno, ya estamos. En realidad la receta terminó cuando pusimos los fideos al agua, ¿no? Después el resto es solamente esto. Emplatar. Hoy es domingo 27 de febrero. Es impresionante el viento que hay afuera. Hay una tormenta bastante fulera. Hace ruidito porque puse el plato, que son aptos para ponerlo sobre hornalla para que se caliente el platito. Bueno gente, ahí está, pobre pero rico. Vamos a probar. Estaba grabando ya. Bueno, y por supuesto le puse queso, por supositorio. Se ve ahí. Si no tiene queso, no lo como. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Más allá de que las pastas son obviamente una de mis preferencias en la cocina, ¿no? Muy bueno, gente. Perdón. Mala educación hablar con la boca llena. Sale una copita de vino tinto y a terminar estos tallarines. Nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Lo único que ruego es que no se hayan reventado nada más. Me pareció sentir olor a cerveza acá.